Entonces, muy complacido de acompañarles. El tema que me han pedido que compartamos es algo que le tengo un especial afecto porque me correspondió en Colombia en su momento como hacer como el lanzamiento y las capacitaciones iniciales cuando llegó el denosumab y bueno, y tener ahora la posibilidad de un biosimilar, creo que entre los argumentos que les mencionaré, creo que es algo que nos ayuda mucho para con nuestros pacientes, porque creo que al cabo de esta horita que me voy a dedicar en contarles, digamos, un resumen de lo que yo pienso respecto de esta molécula, yo personalmente estoy convencido de su superioridad respecto a las otras moléculas que usamos para las lesiones óseas en hemato-oncología. Y bueno, creo que ustedes saben que yo, soy, aparte de ser hematólogo, soy oncólogo, entonces sí, vamos a empezar hablando de las lesiones más frecuentes en el mundo de hematología, que son las del mieloma, pero les quiero contar un poco esa experiencia mía desde la oncología en mama, próstata, pulmón y otras cosas para que ustedes vean, viendo el panorama general, cómo esta molécula supera todas las otras que teníamos antes para el manejo de esas lesiones óseas. Y el único limitante antes era como el costo. Y ahora, digamos, pudiéndolo hacer más accesible desde el biosimilar y muy orgullosamente ustedes que cuentan con laboratorios tan buenos en su país, con una capacidad tecnológica tan sofisticada que admiro de poder desarrollar biotecnológicos de este nivel, pues yo creo que se les va a facilitar poder usar, aprovechar un agradecimiento especial a Bioéticos que hace posible que me permitió o me hizo saber de esta oportunidad de compartirles esto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la materia. Por ahí el que esté de host nos ayuda ahí a silenciar un micrófono que se nos activó. Entonces, esta evidencia, y quiero resaltarles esto, no es tan nueva, aunque sí les traigo cosas nuevas de lo que ha salido de la inhibición del RAN ligando. Y la mayoría de la evidencia que les voy a mostrar, donde se originó todo el boom del denosumab, es 2011, 2012, 2013, ya para el 2015 ya era algo consolidado, y lo que ha salido del 2015 en adelante ya son novedades mucho más, digamos, hacia las proyecciones que se puede tener con esta molécula. Pero volvamos a las bases para poder entender en dónde estamos posicionados. Entonces, lo primero es posicionar al denosumab, que no tiene el mismo mecanismo de acción que estamos acostumbrados con los bisfosfonatos. Esto tiene un mecanismo de acción totalmente diferente, donde la mediación que hacemos es a través de la inhibición del RAN ligando, que tiene que ver con la osteoprotegerina. Ese receptor que está en la membrana del osteoclasto es clave, que al inhibirlo evita que se dé esa diferenciación del osteoclasto, la activación y la supervivencia. Entonces, cuando inhibimos el RAN ligando, lo que hacemos es evitar que este osteoclasto sobreviva y por tanto evitar que sea el causante de las lesiones óseas. Entonces, ya sean los tumores sólidos como los tumores hematológicos, estas células tumorales viajan por la sangre, llegan al hueso y empiezan estos osteoclastos, esas células que aquí las simbolizan con moradito, a generar el daño en el hueso. Y lo que queremos hacer con este anticuerpo biológico del denosumab o su biosimilar es inhibir que ese osteoclasto se active. Pero ¿por qué si el ligando lo tenemos asociado a los fenómenos inflamatorios? ¿Por qué termina teniendo un impacto positivo en el hueso? Pues resulta que esa pérdida del hueso, ese daño en el hueso, no es solo por la metástasis directa del hueso. La presencia de la metástasis en el hueso o de la lesión lítica por las células plasmáticas en el hueso es solo un componente de esa pérdida del hueso. Sí, mientras damos nuestra terapia antimieloma, mientras damos nuestra quimioterapia o terapia antineoplásica para el proceso neoplásico canceroso, pues controlamos este componente, pero necesitamos controlar estos otros dos componentes, porque estas células cancerosas
generan una gran tormenta inflamatoria. Todos somos muy conscientes ya que el cáncer es una enfermedad inflamatoria y uno de los mediandos muy importantes en esa tormenta inflamatoria es ese RAN ligando. Si logramos bloquear esto, pues vamos a evitar ese desencadenante de la lesión ósea. Y todos estos síndromes paraneoplásicos con la PTH relacionada, todo eso que tiene que ver con la hormona paratiroidea y prostaglandinas también tienen un componente inflamatorio importante. Entonces, este está, digamos, como centro del protagonista de esa acción inflamatoria y el de nosotros llega a inhibir esa supervivencia, diferenciación y proliferación del osteoclasto. Entonces, aquí vemos con el ejemplo de las células de mieloma, cómo hay un mecanismo directo donde se estimulan el osteoclasto, pero con el denosumab logramos inhibir esto. Pero las células cancerosas, en este caso con el ejemplo del mieloma, no es la única, ¿sí? Miren que también puede activar otras células del estroma y generar inflamación a nivel del estroma que también nos active el osteoclasto. O esas células del mieloma o del cáncer nos pueden inhibir al osteoclasto para que se dé la formación ósea. Entonces, hay todo un complejo fisiopatología, pero lo más importante de esta diapositiva es recalcar que el RAN ligando tiene un papel fundamental como mediador inflamatorio en activar ese osteoclasto y si lo bloqueamos, frenamos ese proceso. Teniendo eso claro, entonces vamos a comenzar a revisar la evidencia que sustenta si ese mecanismo de acción, que en la gráfica se ve muy bonito, pues sí produce los resultados que estamos mencionando. Ya les anticipaba que la base de esta información viene desde el 2011. Miren ustedes cómo esta publicación del Journal Clinical Oncology data de esa fecha. Por aquí ven ustedes a la doctora Vania Hungría como protagonista de esa publicación que incluyó muchos pacientes con mieloma. Y ven a un tocayo mío que tal vez en no todos no en todas las publicaciones lo puse, pero por ahí en 10 de los artículos que hoy les muestro está presente porque le interesa mucho este tema de las lesiones óseas. Y son estudios grandes, miren que son estudios de casi 1.800 pacientes, prácticamente 900 en el brazo del zoledrónico y 900 en el brazo de denosumab. O sea que no porque sea un estudio dedicado al hueso, no es que sea un estudio pequeño, es un estudio sólido, contundente, doble ciego, randomizado, que cumple con todos los estándares de lo que nosotros estamos acostumbrados a desear de un material basado en la evidencia, donde los brazos estuvieron más o menos balanceados. Miren que la porcentaje en el brazo del zoledrónico y en el brazo del denosumab no está tan diferente en cuanto a sexo, no está tan diferente en cuanto a los rangos de edad y el porcentaje de pacientes mayores de 65 años. Entonces, digamos, quedó bien hecha en el sentido que los grupos, si ustedes van viendo en ECOG 0, en ECOG 1 y van siguiendo ahí lo que les voy señalando, pues está más o menos bien balanceado. Este estudio, que fue uno de los primeros, incluyó pacientes con mieloma, sí, pero nótese que no es un estudio solo de mieloma, que la evidencia más baja está en el área más, donde representó el 10%. Por eso me tocó hacer uso de mis conocimientos de oncología. Sé que me estoy dirigiendo a la sociedad de hematología, pero tengo que transmitirles algo de ese mundo mío oncológico para que ustedes dimensionen el nivel de la evidencia del denosumab. Miren que el 40% eran de pulmón y el 50% eran otros tipos de cáncer. Entonces acá para no alargar el cuento eran balanceados en casi todos los aspectos, en el tiempo de terapia previa, en el tipo de tratamientos recibidos, en los lugares de las metástasis, un estudio donde la quedó bien hecha. Y es un estudio donde se estaba comparando, ojalá siempre fueran así los estudios, contra el estándar del momento. El estándar para 2010, sin lugar a dudas, era el ácido zoledrónico para tratar estas metástasis óseas. Era sin lugar a dudas el estándar. Entonces, un estudio en el que la molécula que se estaba probando de investigación de Nosumab se comparó contra el estándar.
Este SRE lo van a ver a lo largo de estos minutos en forma repetida, que es la supervivencia libre de los eventos esqueléticos, que es el punto principal en la mayoría de los estudios. Y Denosumab logró disminuir un 16% más esos eventos relacionados. Fue un estudio diseñado para no inferioridad y por tanto las conclusiones se deben interpretar o informar como tal, pero está claro que superviven más tiempo sin lesiones y cuando uno va acumulando cuántos eventos van acumulando en el tiempo, también tiene un 10% de eventos acumulados en el tiempo menos. Eso en los estudios iniciales se mencionó que no impactaba la sobrevida global ni la sobrevida relacionada con la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Miren ahí las curvas se ven casi indisolubles con un hazard ratio de 1. Sin embargo, les voy a ir mostrando como en la historia que eso ha tenido una variación, que en la medida que el diseño se fue depurando y fue mejorando el diseño del estudio, este impacto general se ha hecho, digamos, algo notorio. ¿Con qué eventos adversos de más o cambiaba o en qué cambian los efectos adversos cambiando del estándar que es el ácido zoledrónico al denosumab 120 miligramos cada 4 semanas? Y eso es importante irse familiarizando desde el estudio número 1 que la dosis es 120 miligramos cada 28 días. Es muy común, se ha vuelto como un vicio de la práctica clínica que muchos colegas, muchos médicos de otras disciplinas, muchos médicos de otras especialidades han cogido la costumbre, una costumbre que se ha ido perpetuando y cada vez usándose más, que no, yo lo uso cada 3 meses, que no, yo lo uso cada 6 meses, pero cuando uno va y mira la evidencia con la cual se aprobó la molécula para las metástasis óseas, y creo que lo voy a repetir, pero si no lo puse en muchas diapositivas, créame que en todas el esquema es 120 miligramos cada 28 días. Ahora, volviendo al tema de esta diapositiva que son los eventos adversos, miremos en qué se diferencian. No me voy a detener en las que no tienen P estadísticamente significativa, pero miremos esta, aquí hay una diferencia. ¿Qué diferencia será? Pues había más anemia con el zoledrónico 32% que con el denosumab 27%. ¿En qué otra vemos por acá diferencia estadísticamente significativa? Reacciones de fase aguda en los primeros 3 días, casi 15% versus 7%. O sea que no solo era más efectivo el tratamiento con denosumab, disminuyendo los eventos relacionados con el esqueleto, sino que es menos tóxico en ciertos aspectos que el zoledrónico. Aquí vemos otra diferencia. Entonces, 20% versus 15%, que fueron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, no solo fue superior en eficacia, sino que fue superior en seguridad en varios aspectos. Por lo tanto, estaba destinado a ser el estándar de tratamiento. Sin embargo, a pesar de eso, no se ha consolidado del todo como un estándar y les voy a mostrar con una data nuestra del grupo de estudio latinoamericano de mieloma múltiple GELAM, en el cual orgullosamente participaron varios de los que están por aquí unidos y de los que ustedes conocen. Ven por aquí a la doctora Alana, querida amiga, aquí la ven que participó y participaron varios de los que ustedes conocen en el ámbito latinoamericano, a Humberto, a Carolina, a Natalia, a Loísa, a Yul, mi persona, bueno, ahí los ven a todos, a Cami. Y dentro de los que aportamos a este estudio de mostrar qué estaba pasando a través de una encuesta con los pacientes de mieloma nuestros en Latinoamérica respecto a las lesiones óseas y qué estábamos haciendo, pues uno notaba mucha disparidad, pues muchos querían hacer PET, pero en el escenario público, por ejemplo, era mucho más limitado hacer PET para documentar esas lesiones óseas. Y que la radiografía, que todos sabemos que es muy precaria para detectar lesiones óseas respecto a las otras técnicas, pero todavía en muchos países de Latinoamérica nos toca que usarlas, sobre todo en el escenario público, para esto. Y esas mismas limitaciones, muy dadas por las condiciones socioeconómicas, se reflejan en el tratamiento que damos. Entonces ya vimos en el estudio anterior
que desde el 2011 sabíamos que el denosumab era superior al zoledrónico, pero venimos a esto, que esto se presentó en el evento internacional de la Sociedad de Mieloma hace nomás un par de años, y habiendo pasado tantos años, todavía el medicamento más usado es el Soledad, con mucha limitación para usar el denosumab, sobre todo en el ámbito público. No es por eficacia, no es por seguridad como vimos en el estudio anterior, es una limitación más de índole socioeconómica y es una realidad que nosotros mismos pudimos documentar. Entonces hay que generar soluciones para que pueda ser más asequible una molécula que es superior en este sentido. Por eso los biosimilares cobran importancia en este sentido. Y a mí me alegra mucho que Paraguay esté en ese nivel de desarrollo, de poder desarrollar sus biosimilares para que esto cambie la realidad de nuestros pacientes y podamos darle más acceso a mejores terapias a nuestros pacientes. Los chinos son unos duros en eso y la tienen clara desde hace tiempo. Este es un estudio publicado por ellos de un biosimilar que muestra estas características. Entonces se compara el denosumab innovador, 156 pacientes con 150 pacientes de un biosimilar. Si ustedes pueden ver, pues para yo no hacer tan largo la charla, que son más o menos equiparables los grupos como ustedes pueden ver a lo largo de los diferentes subgrupos, no hay unas diferencias marcadas en cada uno de los ítems que pueden mirar. Ahorita al final espero que podamos tener un espacio de discusión y podemos devolver sobre, quieran mirar algún detalle en particular. Los sitios de metástasis tampoco diferencias marcadas o en el número de metástasis óseas, ni en el tipo de característica de la lesión, si era lítica, blástica, combinada, fractura. Eran unos brazos equiparables. Y cuando uno va a ver la diferencia entre el innovador en azul y el biosimilar en rojo, pues uno ve que las curvas están prácticamente pegadas en el cambio entre la relación entre creatinina y el telopéptido terminal, que es una forma de medir la actividad de las lesiones óseas, o la fosfatasa alcalina específica del hueso. ¿Sí? Esta B es de fosfatasa alcalina específica del hueso, que es un marcador de las lesiones, es muy similar. Y cuando vemos la tasa de eventos relacionados con el esqueleto, miren que el hazard ratio no alcanza un intervalo estadísticamente significativo, o sea que en sí es similar. Pero lo que queremos ver es si cambian el número de lesiones óseas. Entonces, si vemos cuántos pacientes responden al tratamiento y vemos acá en este lado el biosimilar y aquí vemos el innovador, pues uno ve a grandes rasgos que no hay mayores diferencias y que el porcentaje de fracturas es muy similar en el uno que en el otro, incluso aquí con más señas de progresión en el innovador, incluso que con el biosimilar. Las lesiones o combinadas muy similares, y cuando miramos el número por número de lesiones, entonces vemos que incluso en los más graves, que tienen más de 4 lesiones, el porcentaje en el cual se presentan lesiones esqueléticas a pesar del tratamiento es muy similar. Entonces demuestra en un estudio bien hecho, bien diseñado, con un número de pacientes suficiente, que en realidad sí es similar en ese sentido. Pero claro, las cifras, las tablas, las gráficas son cosas áridas, porque nosotros en realidad no tratamos números, tratamos es pacientes. Entonces creo que esto nos da una imagen más acertada de lo que podemos esperar de los biosimilares y nos da confianza, tranquilidad de que usando un biosimilar podemos hacer caso frente a los pacientes más complejos. Este es el innovador, y aquí vemos pacientes que antes del tratamiento tenían estas lesiones óseas, se empieza a administrar el tratamiento y va adquiriendo aquí mayor captación, porque se va haciendo más fibrosis y más consolidación, porque el osteoclasto deja de destruir y el osteoblasto empieza a formar y va tomando esta situación. Pero si lo vemos, por ejemplo, con un caso tratado con el biosimilar, pues muy similar, antes del tratamiento mucho daño osteolítico, y vemos cómo a medida que se va dando el tratamiento se va viendo formación ósea. Aquí ven ustedes
lesiones en tratamiento con el innovador y si ustedes ven, por ejemplo, este caso tratado con el biosimilar, uno ve un comportamiento en los cambios de intensidad muy similar. Ustedes ven acá, por ejemplo, el cambio de intensidad de aquí a acá es muy notorio en este caso del biosimilar, tan similar o equiparable como el conseguido con el innovador. Entonces, por donde ustedes lo quieran ver, por las cifras de las dos diapositivas anteriores y las curvas, o si lo quieren ver por casos reales, pero creo que el biosimilar es algo a lo que hay que tenerle confianza, es algo que creo que ustedes ya lo han vivido con muchos otros biosimilares, llegaron para darle acceso a los pacientes a los tratamientos y yo creo que debemos confiar en ellos siempre y cuando uno sea de un laboratorio que sea de su confianza y que les presente los datos de esta manera. En cuanto a los efectos adversos, miren que muy equiparables los valores, no hubo mayores diferencias entre el innovador y el biosimilar. Si ustedes ven, por ejemplo, los que llevan a descontinuación son iguales y los que llevan a interrupción de las dosis incluso son menor el porcentaje, aquí casi 10 y aquí 7%. Entonces, no hay una diferencia ni en eficacia ni hay una diferencia en que cambie la seguridad con el biosimilar. Entonces, se hace asequible la situación. ¿Por qué? Porque del estudio del 2011 que vimos que en el mieloma y otros tipos de cánceres el denosumab era superior, pero luego vemos la encuesta de GELAM, donde todavía seguimos usando más zoledrónico que denosumab, es claramente una situación económica. Y cuando uno va a decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Será que el solo valor del medicamento, que sea más barato el uno que el otro, no alcanza a ser costo eficiente? Y ya hay análisis bajo el modelo de Markov de analizar la costo eficiencia de versus el denosumab, teniendo en cuenta no solo lo que cuesta la ampolla de soledrónico y lo que cuesta la ampolla del denosumab, sino mirando cuánto cuesta la progresión y después de esa progresión la siguiente progresión y cuánto cuesta un evento relacionado esquelético, qué tantas intervenciones y recurrencias y deterioros va generando eso en la evolución del paciente que incluso pueden llevar a la muerte. Entonces se analizan todos esos costos, ¿sí? No solo el costo de la ampolla, que miren ustedes acá, les decía que repetidamente van a ver que se administra es cada 4 semanas. Claro, la ampolla, el valor es más costoso, pero si tenemos en cuenta el costo de que el paciente progrese, el costo de las atenciones, el costo de la progresión, entonces uno empieza a ver que evitar esos eventos relacionados a esqueléticos lo que hace es ahorrar muchos miles de dólares. Entonces, no solo es lo que cueste la ampolla, sino cuánto me cuesta el evento relacionado con el esqueleto. Y por tanto, el lograr evitar el evento relacionado con el esqueleto me ayuda a evitar muchos miles de dólares, como ustedes ven acá, siendo más notorios esos cambios para el denosumab. Y a medida que se va usando por más años el denosumab, ese impacto se va haciendo más notorio. Por eso la conclusión del estudio es que aunque el denosumab tiene beneficios en cuanto a prevenir más los eventos relacionados con el esquelético en los estudios fase 3, puede ser una alternativa, o sea, una alternativa en términos de costo frente al ácido soledrónico en el escenario del pagador de los Estados Unidos. Porque si ustedes ven aquí arriba, demuestra que el denosumab fue costo efectivo comparado con el soledrónico en diferentes escenarios de cuánto sería el umbral que está dispuesto a pagar un pagador y cuánto eso podría evitar en un año o en 3 años de los eventos relacionados esqueléticos. Entonces el análisis de costo-eficiencia es a favor del denosumab. Entonces no tendría que ser la excusa porque ya está estudiado y resulta costo eficiente para los sistemas. Y si ahora van a tener la posibilidad del biosimilar, entonces eso va a hacer que sea más posible. Entonces he dedicado mi primer mitad de la charla a mostrarles de dónde surgió la evidencia, por qué los biosimilares llegaron a aportarnos a cambiar esa realidad latinoamericana, a convencernos de que esto es costo eficiente.
Y voy a usar esta segunda mitad para contarles eso que les anticipaba de mi experiencia desde la oncología. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido, pero al final de estos 30 minutos que les voy a mostrar el lado oncológico del denosumab, solo para que ustedes vean todo el acervo de evidencia. Y cuando uno ve que se suma evidencia tras evidencia es porque la fisiopatología, lo que está detrás, sí es coherente, porque no hay una discordancia entre un estudio y otro. Les voy a ir mostrando mama, próstata, estadios tardíos, pulmón, estadios tardíos, mama y próstata, estadios tempranos, y van a ver que hay una concordancia de lo que se piensa con lo que vamos a ver en los datos. Entonces, comenzando por mama, antes se planteaban varias alternativas, el solero, el pamidol y el denosumab, todos con los cuidados dentales que ya sabemos que tienen que tener, con el cuidado en el perfil fosfocálcico que debemos tener, pero lo coloqué es para mostrar que al principio habían todos estos efectos o estas opciones, pero en realidad el estándar más usado antes era el soledrónico y con él vamos a hacer la mayoría de las comparaciones para demostrar que el denosumab puede tener una superioridad. Entonces, si vemos en mama, miren que acá el rank está simbolizado como este simbolito rojo o vino tinto. Ese rank está expresado en los osteoclastos y en los progenitores más tempranos de esos osteoclastos. Y si yo inhibo ese rank ligando, miren que voy a impedir que se activen los osteoclastos, que termina a ser el centro del protagonismo de un cáncer muy diferente a la gráfica del mieloma que les mostré ahora. Acá estamos hablando de cáncer de mama, pero el protagonista central sigue siendo el mismo. Pareciera que estuviéramos hablando del mismo mieloma de ahora. La fisiopatología final y central es el mismo osteoclasto activo generando incremento y disminución de la reabsorción. Y acá lo único es que el desencadenante es diferente, es la siembra de la metástasis condicionado por el efecto del estrógeno en el hueso. Entonces vamos a mirar un estudio de por allá de esas mismas épocas del que vimos ahora del mieloma y los otros tumores, este es 2010, donde enrolaron más de 2.000 pacientes, 1.000 con soledrónico y 1.000 con denosumab, muy parejos en cuanto a su distribución en las diferentes variables importantes. Vuelvan a notar que la dosis de ambos, ¿no? De tanto del denosumab como el soledrónico es cada cuatro semanas, cada 28 días, para que vamos sacando de la mente esas otras dosis que carecen de este nivel de evidencia, los grupos parejos en los diferentes tipos de tratamiento que se recibió, como estamos hablando del cáncer de mama en sus perfiles y en sus tipos de metástasis, solo para mostrar que es equiparable. Y otra patología diferente al mieloma, otro tumor, también contra el comparador ideal que es el soledrónico, una reducción del 18% de la probabilidad de eventos relacionados con el esqueleto. En el otro estudio fue una decisión de los epidemiólogos de aquel estudio marcharlo como un estudio de no inferioridad. Entonces no falta el que resulte un detractor. No, es que el estudio del que tú me estás hablando es un estudio de no inferioridad, entonces eso no es lo mismo. Pues es que no es el único estudio, pues es un estudio que hay que mostrar porque es de los que sembraron la base de la evidencia del denosumab, pero este, por ejemplo, es un diseño con diseño de superioridad y también mostró una P claramente significante desde el punto de vista estadístico. Y cuando vemos el número de eventos acumulados óseos, claramente en azul el denosumab acumula muchos menos eventos óseos. Sí, estamos hablando de un 23% menos de eventos óseos respecto del soledrónico con una P positiva significante para superioridad. Pero nuevamente, y estamos hablando de que el anterior estudio era de 2011, este de 2010, tampoco se logra demostrar impacto sobre la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión. La misma situación de los efectos adversos se repite en este estudio donde no hay mayores diferencias y por el contrario donde se ve alguna diferencia en los porcentajes es más alta a nivel del soledrónico que el de denosumab. Por ejemplo, aquí se ve un poco más de náusea, un poquito más de fatiga, un poco más de atralgia, todo donde ustedes ven diferencia
es un poco más en el soledrónico, excepto algo de pronto que podría ser de interés y es la hipocalcemia. En eso sí, el denosumab genera un poco más de hipocalcemia y requiere un poco más de vigilancia en ese sentido. Y mi última diapositiva de este rato se la voy a dedicar a la hipocalcemia. Pero vemos en total, en general, que los eventos adversos, por ejemplo, grado 3 que generaron toxicidades ya potenciales y renales son más altas en el soledrón que en el denosumab. Eso es una de las grandes fortalezas del denosumab. No solo es más eficaz, sino que es mucho más seguro desde el punto de vista renal. Normalmente teníamos un paciente con falla renal y por esta documentación de que el ácido soledrónico puede empeorar la función renal, puede empeorar la creatinina y es mucho menos notorio, 0,2% en el denosumab, pues se vuelve una alternativa para esos pacientes que para ustedes en hematología, desde el punto de vista del mieloma, pues se vuelve una fortaleza. Y mirar la tabla es un poco más aburrido porque hay que poner mucha atención en el porcentaje, entonces aquí la pongo más fácil. En todos es a favor, la toxicidad a favor del denosumab, mucho menos tóxico el denosumab en todo, excepto en la hipocalcemia que les estaba mencionando y el otro ítem en el que el denosumab de pronto genera más toxicidad, genera dolor de dientes con la aplicación. Cuando uno va y mira esto ya en el año 2020 en el uso en vida real, a ver si eso que dijeron en el 2010 una década después sí se está cumpliendo, que sí se esté administrando en ese sentido, pues se confirma que sigue pues funcionando bien. Y lo traigo a propósito porque este es el estudio en el que a veces me mencionan para lo del denosumab, colocarlo cada 3 meses, pero miren que es un estudio de 22 pacientes, un estudio muy chiquito, y están tratando de comparar en ese estudio tan chiquito usarlo cada 4 semanas versus darlo cada 3 meses. Entonces, tratan de mencionar con esto de que hay un algo grado de evidencia en esto, pero en realidad es un estudio que no fue diseñado para comparar el uno con el otro. Fue un estudio que fue diseñado para mostrar que el uso en vida real del denosumab podía funcionar. Y miren que la conclusión no habla específicamente de eso de los 3 meses. Y es un estudio de solo 22 pacientes contra el otro que son 1000 pacientes. Entonces yo, personalmente yo, lo sigo usando cada 28 días porque es donde está el peso de la evidencia, pero para que no, pues no digan que yo oculto información, ese es el estudio que le sacan a uno a mencionar cuando le hablan de cada 3 meses, que me parece un estudio muy pequeño. ¿Qué más evidencia hay desde el punto de vista de la oncología para mencionarles? Entonces, ¿qué otro tumor nosotros manejamos que tiene muchas metástasis óseas? Pues el cáncer de próstata. También de esa misma época de 2011, también una gran revista, Lancet, casi lo mismo, mil pacientes en cada brazo aproximadamente. Y siendo otra patología, se logra demostrar la misma fisiopatología, una reducción del 18% de los eventos relacionados con el esqueleto, con una P estadísticamente significativa para superioridad y menor tasa de eventos esqueléticos acumulados, 18% menos, también con P estadísticamente significativa, sin que se demuestre efectos sobre la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión. Entonces vamos viendo cómo mieloma lo mismo, mama lo mismo, próstata lo mismo, entonces hay una concordancia en la situación de la evidencia que tenemos en este sentido. Y el evento óseo no solo es un puntico en una gráfica, sino que son menos radioterapias, son menos fracturas patológicas, son menos compresiones de columna. Entonces tener ese menos número de eventos esqueléticos son cosas de bastante impacto en ese sentido. Los marcadores, la relación con el telopéptido y la creatinina, la fosfatasa alcalina específica de hueso, también tuvieron mayores cambios a nivel de próstata. Y aquí, que esto fue 2011, fue donde el denosumab, cuando se comparaba con el zoledrónico, el pamidrónico, quedaban al tiempo, la mediana de tiempo al primer evento esquelético estaba rondando los 10 meses, los 17 meses, pues da un salto y supera
a pasar los 20 meses de tiempo a que se presentara el primer evento óseo. Como en próstata, pues son tantas las lesiones metastásicas óseas, pues sacaron otro estudio allí muy cerquita al año siguiente, con la participación del mismo Fisasi, que es una figura mundial en cáncer de próstata, que fue el que sacó el primer estudio del 2011 en Lancet, con la participación del mismo, hace otro evento ya específicamente para el escenario de resistente a castración, queriendo mostrar que en los estadios más avanzados también se notaba esa superioridad, 700 y pico casos en cada brazo, y demuestran también reducción en esos eventos esqueléticos, en el tiempo a la metástasis, en el tiempo a la metástasis sintomáticas, entonces empieza a notar efecto aún en pacientes que están en un escenario más avanzado de resistencia a la castración. Les dije que iba a pasar un poco más rápido porque lo que quiero es que ustedes se lleven la idea de que la información está científicamente consolidada y que concuerdan todas las patologías. Ahora les voy a mostrar pulmón, como un estudio de más de 400 casos en cada brazo comparado con el soledrónico, donde ustedes pueden ver que eran poblaciones equiparables en si eran cáncer de pulmón de célula grande o de célula pequeña, en el número de agentes usados, en cuanto tenía de tratamiento de elaboración alta al cáncer, y a pesar de que eran grupos balanceados, en cáncer de pulmón, en otra condición, reduce el 20% de los eventos. Pero miren lo que les quería mostrar ahora. Miren que en este estudio, acá el desenlace es sobre vida global, lo que no se había logrado demostrar en cáncer de mama y lo que no se había logrado demostrar en cáncer de próstata, al final del diciembre del 2012, después de buscarlo en varias condiciones, pues se logra demostrar que hay un 20% menos de mortalidad asociada en el cáncer de pulmón, dándole las mismas quimioterapias, dándole los mismos tratamientos, solo porque se cambió la administración del denosumab. Entonces ya empieza a surgir una hipótesis en ese momento de que intervenir con denosumab no solo tiene impacto en el hueso, sino que tiene impacto en otras cosas más. Entonces, si ustedes miran la sobrevida global de un paciente, por ejemplo, que tiene metástasis viscerales, y si dijimos que el mecanismo de acción, esto tiene que ver con el mediador inflamatorio, entonces, en un paciente que tiene metástasis viscerales, que tiene mayor carga de la inflamación, y miren cómo se reduce un 21% la probabilidad de morir, solo porque el tratamiento que se le está dando para el hueso es diferente. Entonces empiezan a aparecer hipótesis en ese sentido, que ahorita les quiero dejar un mensaje en este sentido. Independientemente si el cáncer de pulmón era de célula grande o célula pequeña, si era escamoso, de células epiteliales o de las células glandulares, entonces se veía viendo el beneficio. Y también hay un tumor raro, que es el tumor de células gigantes, que de pronto ese es un escenario que, como no se sabe quién tiene que manejar el tumor de célula gigante, empieza llegándole al ortopedista, le llega al oncólogo, le llega al hematólogo, todo el mundo se pelotea. Eso es bueno que todos sepamos de esto, porque es un caso raro, retador. Es el único caso donde la dosis no solo es cada 28 días, sino que hay que hacer una dosis de carga inicial dándolo al principio día 1, día 8, día 15 en ese primer ciclo. Hay un diferencial porque hay gran actividad de ese RANG ligando allí. Y ustedes ven cómo, a pesar de ser un tumor de difícil control, con solo darle denosumab, no se le da quimioterapia ni radioterapia, se le da solo el denosumab, pues cambia de estar así totalmente lítico a tener esta formación de hueso clara como ven acá, o este otro caso donde se ve todo lítico acá y se ve formación de hueso en este sentido, y aquí hay más casos totalmente lítico el hueso, y con el tiempo va ganando formación ósea en este sentido. Entonces ustedes acá ven los cambios dramáticos en el nivel de formación ósea en esos pacientes, y si no lo vemos solo por imágenes, sino que ya lo queremos ver a nivel patológico. Los patólogos juiciosamente han tratado de ver cómo un tumor de estos de células gigantes se puede decir que está respondiendo a esto. Entonces, pues lo primero, que reduzcan las células gigantes. Lo segundo, que se esté reemplazando eso por tejido fibroso. Lo tercero, que aparezcan células mononucleares y que se forme osteoide, que es esa sustancia que ustedes bien conocen cuando analizan las médulas óseas,
que implica que algo se está cicatrizando allí y eso permite clasificar. Pero lo puse porque a pesar de que es algo infrecuente, muestra muy gráficamente cómo bloquear un mecanismo meramente inflamatorio como es el RANG ligando cambia la evolución fisiopatológica de una enfermedad. Miren cómo cambia ese número de células gigantes de todo este montón a que hayan muchas menos, de que haya todo este montón de células gigantes a que eso se vaya reemplazando por fibrosis y cicatriz, que se vaya llenando estas células mononucleares, ya reemplazando esas células gigantes y que veamos el osteoide llenando el espacio que deja al desaparecer esa célula gigante. Entonces es un medicamento que en la gran mayoría de los pacientes produce respuesta, obviamente no en todos, hay algunos en los que no responde o que la enfermedad progresa a un osteosarcoma, pero en la gran mayoría responden solamente con una acción antiinflamatoria como es esta mediación sobre la emisión del RAG ligando puede generar un cambio de esta gran masa a esta, de esta gran masa a, perdón, de esta lesión prácticamente lítica que ni se nota, a que ya se empiece a ver formación ósea, de estas grandes masas que empiezan a disminuir solo con ese mediador inflamatorio. Y ya viendo que actúa sobre la fisiopatología de las enfermedades, ya demostramos que actúa en mieloma, mama, próstata metastásico, pulmón metastásico a óseo, pero empieza uno a mirar estos análisis fisiopatológicos de que impacta la sobrevida, de que cambia la patología de las lesiones. Entonces, los investigadores empiezan a preguntar ya para el año 2013, venga, ¿será que esto yo se lo puedo dar a un paciente que esté más temprano en su evolución y puedo evitar que le aparezcan las lesiones óseas? O sea, no para tratar la metástasis ósea, sino, ¿será que si se lo doy a mi paciente en riesgo, yo puedo evitar que le aparezca la metástasis ósea? Y ese fue en el tipo de estudios que aparecieron después, conociendo ya la fisiopatología. Entonces, en cáncer de próstata, es bastante fácil predecir si mi paciente va a hacer metástasis óseas. Aquellos que duplican más rápido el PSA son pacientes más riesgosos para esto. Entonces cogieron más de 700 pacientes en cada brazo y pudieron mirar que a medida que aumenta el PSA más rápido, más probabilidad hay de metástasis óseas. ¿Sí? Si se duplica en 10 meses, amarillo. Si se duplica en 6 meses, gris. Si se duplica en 4 meses, en rojo, la probabilidad de que sobreviva sin metástasis. Entonces es una forma fácil de demostrar que yo puedo predecir eso. Entonces cogieron a esos pacientes que todavía no tenían metástasis óseas, pero que les venía aumentando el PSA y se pusieron a medir cuánto tiempo podían pasar libres de metástasis óseas. Entonces, independientemente de si fue, noten ustedes, tiempo de duplicación en 10 meses, tiempo de duplicación en 6 meses, tiempo de duplicación en 4 meses, si yo daba denosumab a esos pacientes, no tenía metástasis, por eso el brazo comparador no es soledrónico. Acá lo que se quería demostrar era que puede evitar la aparición de la lesión ósea. Si yo tengo pacientes en riesgo, entonces, por ejemplo, el más riesgoso, el que duplicó el PSA en 4 meses, puedo evitar casi en el 30% de pacientes que aparezcan las metástasis óseas respecto a dejarlo con el placebo. Entonces, puedo retrasar el tiempo en el que le aparezca la primer metástasis ósea a ese paciente sin que eso genere efectos adversos más graves de lo que ya conocemos del escenario metastásico, con muy pocos casos de hipocalcemia, con un número de casos, digamos, aceptable de osteonecrosis de mandíbula, que es tal vez lo que más nos hace doler la cabeza en este sentido. Entonces, miren cómo en esos pacientes de más alto riesgo, que tienen tasas de duplicación más altas, fue estadísticamente significativo favorable empezar el denosumab antes. Pero ya una vez habiendo demostrado esto en próstata, pues los demás investigadores empezaron a contagiarse de querer buscar eso y los investigadores en mama inventaron esto, el D-Care, que era tratar de administrar ese denosumab tempranamente para ver qué pasaba si yo daba el denosumab cada 3 o 4 semanas, pues cada 4 semanas que les he estado insistiendo por alrededor de 6 meses y luego lo doy cada 3 meses por una duración total de 5 años y eso tiene impacto en que aparezcan las metástasis óseas. Y
lo que pudimos ver acá es que el número de metástasis acumuladas a lo largo del tiempo, en la medida que se va haciendo el seguimiento más largo, es 24% menor. Entonces, bloquear ese mecanismo inflamatorio del ligando sí tiene un efecto en la fisiopatología de evitar que aparezcan esas metástasis óseas, sobre todo aquellas que son de carácter sintomático. Entonces ya viendo que eso tiene ese potencial incluso de que aparezcan las metástasis, pues ya los investigadores se ponen más sofisticados y esta sí es mi ñapa, aprovechando que me quedan ahí unos cuantos minuticos en ese sentido, alcanzo a darles la ñapa que les traía. Y la ñapa decimos en Colombia, a ver como ese extra de más, es viendo que esto modula la fisiopatología de las entidades, pues se plantearon algo en mama y es, recién se diagnostica la patología, todavía no se ha operado, si le administramos dos dosis de 120 miligramos de denosumab en el día 1 y día 8 y luego lo opero, ¿eso qué cambios tiene en la patología? Entonces, miren ustedes cómo sí, pues claramente se disminuye el RAN ligando porque lo estamos bloqueando, o sea, es eficiente en hacer su cometido de bajar el RAN ligando. Eso genera ciertos cambios en la osteoprotegerina, a algunos pacientes se les baja el calcio, como sabemos con esto, pero en cuanto a proliferación celular, uno ve estas dos fotos muy iguales, ¿no? Dice, acá no hubo mayor cambio. Entonces, eso no tuvo mayor cambio, pero en lo que sí hubo un cambio importante es que se aumentaron los linfocitos infiltrantes del tumor. Ahora que estamos en el mundo de la inmunoterapia, de las CAR-T, de los bioespecíficos y de todo lo que es la inmunoterapia en sí mismo con los inhibidores de checkpoint, sabemos que estos linfocitos infiltrantes del tumor son muy importantes para decir la respuesta a la inmunoterapia. Entonces, con un medicamento como el denosumab, con su mecanismo de acción del RAN ligando, y estos son estudios, por eso les digo que es la ñapa, el extra, son estudios que van a empezar a aparecer, tratar de dar medicamentos que bloqueen el RAN ligando para aumentar los linfocitos infiltrantes de tumor, como lo vemos acá en las imágenes, que aumentó, por ejemplo, de esta cantidad a esta cantidad, para después dar inmunoterapias que sean más efectivas. Y ya se me acaba el tiempo y cogí las más grandes, próstata, mama, pulmón, como los ejemplos, pero en realidad hay muchas quimioterapias que afectan el hueso y que afectan la salud ósea y la estabilidad, arquitectura de ese hueso, o sea que les podría hablar de muchos otros tumores, pero por motivo de tiempo, pues solo lo dejo por si alguna pregunta y como les anticipaba mi última diapositiva, se la dedicaba a la hipocalcemia. Y es sí, es cierto que puede producir hipocalcemia. Es cierto que algunos pacientes, incluso a este paciente le dieron los 120 miligramos y nadie se acordó de darle la pastica de calcio con vitamina D. Como nadie se acordó de darle la pastica del calcio con vitamina D, pues se le bajó mucho el calcio a tal punto que lo tuvieron que hospitalizar para tenerle que poner calcio intravenoso, pero luego que lo recuperaron, pues ya no necesitó más intravenoso, se lo colocaron oral y mientras se lo continúen en el tiempo, miren, una dosis estable de 1 gramo diario de calcio, el paciente se mantiene bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Es cierto lo de la hipocalcemia, es cierto que a veces puede ser sintomática y requiere manejo, pero como ya lo sabemos, pues no vamos a ser tan bobitos de esperar a que nuestros pacientes lo hagan. Simplemente, lo único que hay que hacer para evitarla es dejarle el suplemento con calcio a nuestros pacientes y eso va a lograr mantener, que mantengan sus niveles de calcio y nos va a evitar cualquier susto que pueda suceder. Entonces, ¿es cierto ese efecto? Sí, pero es un evento muy fácil de manejar que simplemente es no olvidarnos de formularlo siempre con su suplemento de calcio asociado. Bueno, yo espero que haberles contado algo de la experiencia que yo he acumulado en este tiempo con denosumab les haya servido de algo. Excusas por haberme metido tanto en el mundo oncológico, pero lo consideré que valía la pena para que ustedes se hicieran la idea de toda esa evidencia que tiene una molécula como estas en patologías oncológicas. Y bueno, y quedo muy atento a sus comentarios, a sus aportes, cualquier pregunta que tengan y creo que
Pues ustedes saben que no empecé a las y media en punto, que dimos unos minuticos, entonces creo que terminé muy a tiempo respetando los 60 minutos que habíamos prometido y eso nos da chance de que si quieren dar aportes, preguntas, pues creo que nos da el chance de poderlas discutir. Muchísimas gracias, Henry, por tu presentación. Y quería preguntarte en relación al calcio, al suplemento de calcio, si tenés alguna sugerencia de alguna sala específica de calcio. Funciona muy, muchas gracias por la pregunta, Lidian. Es importante porque mira que es una forma muy fácil, solo es tener la precaución de hacer esto para evitar la hipocalcemia. Les voy a contar desde Colombia porque eso en cada país cambia un poco la presentación. Acá tenemos las dos más frecuentes que hay es carbonato de calcio y citrato de calcio. Aquí también. El carbonato de calcio aquí en Colombia la presentación más común es de 600 miligramos. Entonces, como yo soy muy partidario de esta evidencia que les acabo de demostrar, donde, donde dicen que por encima de 1 gramo logramos evitar estos eventos adversos de la hipocalcemia, entonces cuando les doy carbonato, les doy 2 tabletas y cuando les doy citrato, que en mi país se consigue en una presentación de 1500 miligramos, pues les doy una tableta de citrato de calcio con vitamina D, que aquí en mi país viene de 1500 miligramos con 800 unidades internacionales de vitamina D. Es como lo que más comúnmente usamos en el marco del aseguramiento en salud. Privadamente hay otras moléculas, pues ya más tolerables desde el punto de vista gástrico y demás, pero siempre trato de colocar, sea la que sea, por encima, un poco por encima de 1 gramo para evitar esto. Esto es variable, hay personas que absorben mejor el calcio, hay personas que lo absorben muy bien, otras muy regular. Entonces mi consejo es que como ustedes se van a estar viendo con estos pacientes para la formulación del tratamiento antimieloma o el tratamiento antineoplásico, aproximadamente cada 3 semanas, yo siempre les pido un calcio iónico de control, por lo menos en las primeras citas. Y ahí yo miro si esa dosis que le puse de carbonato de calcio 2 veces al día, de citrato de calcio 1 vez al día o de la presentación que haya acordado con mi paciente, pero por encima de 1 gramo al día, es suficiente, es mucho, es poquito, y con base a ese nivel de calcio iónico, pues voy ajustando para las siguientes consultas. Sí, perfecto. Nosotros aquí también tenemos carbonato de calcio y el carbonato no, nos queda muy cómodo. El comentario que quería hacerte es sobre el acceso al denosumab. Yo creo que para nosotros en Paraguay, como somos un país relativamente chico, el acceso no va solo por lo económico y sí por la llegada de las drogas al país. O sea, muchas drogas tardan en llegar, no tanto por el costo, pero por el interés de las farmacéuticas en traer el fármaco porque la población de pacientes a utilizar los diferentes tipos de fármacos es relativamente reducido. Entonces, hay algo llamativo acá en el país que las grandes multinacionales, por ejemplo, asocian su representación de Paraguay con Bolivia y Uruguay, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener en el país estas tecnologías y estas farmacéuticas interesadas en producir biosimilares, sin lugar a dudas va a mejorar el acceso. Entonces, muchas drogas no accedemos no solamente por el costo, pero también por el tema de las representaciones. Sí, no, yo pues en las visitas que he tenido a su hermoso país que espero seguir yendo mucho porque cada que lo conozco más, más me enamoro de Paraguay. Eh, pues he podido conocer un poco de esto que tú mencionas, de cómo con esta situación de las fronteras, muy bien lo que tú explicaste, pero también, digamos, una admiración especial de cómo tiene una industria biofarmacéutica fuerte que está, digamos, teniendo un liderazgo y van a la vanguardia en la producción de biosimilares muy importantes en hemato-oncología. Y yo los felicito pues como siempre le he dicho, cuentan conmigo para que, o sea, y ustedes saben que siempre los digo, yo veo a Latinoamérica como una familia
y que no es que porque esté la industria en un país no pueda expandirse a otros, porque esos grandes logros creo que hay que transmitirlos hacia otros países, porque una industria biofarmacéutica que conoce nuestra realidad latinoamericana, pues tiene una posición más razonable frente a los sistemas. Es mucho, pues, he tenido la oportunidad de hablar con las industrias biofarmacéuticas de ustedes allí en Paraguay y hablar con ellos, entienden mejor Latinoamérica, entienden que esto debe tener un mejor acceso para poder impactar en los pacientes, que es un poco diferente al diálogo de otras grandes multinacionales. Entonces yo creo que hay que apoyar estas industrias y apoyarnos todos como Latinoamérica para fortalecer todo tipo de iniciativa que vaya en beneficio y en pro de nuestros pacientes. Y una consulta que quería hacer también, perdón por ser tan hincha, Henry, quería consultarte sobre tu experiencia en relación a las extracciones dentarias. Si un paciente está en vigencia de tratamiento y surgió la necesidad de hacer una extracción odontológica dentaria, ¿cuánto tiempo hay que suspender para disminuir los riesgos de complicaciones posteriores? Esa es esa muy buena pregunta. Hay uno que otro artículo que menciona, pero yo te voy a decir la respuesta, en esta no te la voy a dar desde la evidencia, sino desde la práctica de lo que pasa. Yo lo he dividido en dos tipos de situaciones. Cuando el paciente tiene una verdadera urgencia, pues es una urgencia, o sea, el odontólogo o el cirujano maxilofacial no te puede decir cuánto tiempo. Entonces yo lo llamo y le pregunto, ¿pero es urgente o no es urgente? No, pues es una urgencia. Y yo, pues es una urgencia, pues toca sacársela, porque ¿qué más vamos a hacer? O sea, toca sacarle. Entonces, ¿qué intento hacer cuando es una verdadera urgencia? Uno que lo haga o un odontólogo muy experto para minimizar el daño, o de preferencia trato de que sea un cirujano maxilofacial porque tienen una mejor técnica en la extracción, generan menos trauma y entre menos trauma pues hay menos inflamación y menos probabilidad de que se estimulen los mecanismos que llevan a una osteonecrosis de mandíbula. Segundo, entonces primero mejorar la técnica en lo posible. Segundo, extendemos la incapacidad más tiempo para que el paciente tenga mayor reposo y tenga mejor recuperación de ese tejido. Entonces, si normalmente se le da una incapacidad de 3 días por la extracción, el cirujano maxilofacial llegamos a un acuerdo que se la extienda 1 o 2 semanas para que pueda tener un reposo suficiente en ese sentido. La mayoría, por lo menos en mi país, la mayoría de los odontólogos y cirujanos maxilofaciales en un paciente normal que no está usando denosumab, pues no usa ni siquiera profilaxis antibiótica o antibiótico en los días siguientes. En estos pacientes se les suele dejar antibiótico por unos días para también tratar de disminuir ese desarrollo de la osteonecrosis de la mandíbula y se les dejan antiinflamatorios orales por un tiempo dependiendo a sus comorbilidades. Ese es un escenario cuando tocó. Entonces, pues ya que tocó, pues tratamos de hacer todas estas medidas para tratar de disminuir la osteonecrosis. Ya sabemos que va a tener riesgo de osteonecrosis, entonces le hacemos una radiografía, por lo menos una radiografía panorámica periódicamente al primer mes, al tercer mes, al sexto mes, porque ya sabemos que con la extracción va a haber un riesgo que está allí. Entonces decimos, si el paciente se queja de dolor, inmediatamente TAC del maxilar, de la mandíbula, para tratar de identificar tempranamente la osteonecrosis. No es lo mismo una osteonecrosis que apenas está empezando, donde el cirujano maxilofacial tiene que hacer un curetaje pequeño, a cuando dejamos avanzar una osteonecrosis de mandíbula mucho. Entonces, ese es el primer escenario, cuando tocó. Ese era. Ya cuando te llama y tú le dices, ¿es urgente en realidad? No, no es tan urgente, pero sí sería bueno. Entonces el odontólogo empieza a hacer manejos de sostener. Entonces, hasta donde más se pueda sostener después, que el rango, digamos, en el que casi todos llegamos a un acuerdo es, después de 3 meses va disminuyendo la probabilidad de la osteonecrosis. ¿Cómo es la dosis del denosumab osteoporosis? Cada 6 meses. Entonces, si no hay afán y el odontólogo lo ha logrado estabilizar con las medidas locales y todo eso, pues uno espera que llegue a los 6 meses, que se supone que ya ha pasado como la vida media del depósito de la molécula para disminuir aún más la probabilidad. Entonces, esos son los dos escenarios, el que es una verdadera urgencia
y en el que entre el odontólogo y el cirujano maxilofacial pueden contemplar un tiempo de espera y si puede esperar, pues que espere ojalá los 3 o los 6 meses y cuando tocó, tomar todas las medidas de prevención que te acabo de mencionar. Perfecto, muchas gracias. No, no, a ti por las importantes preguntas. Sé si alguien más tenga algún otro comentario. Voy a revisar el chat que no he mirado. Ah, no, ya. Era como, Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta. ¿Está estandarizado el tiempo, o sea, la duración del tratamiento con denosumab en el mantenimiento del mieloma, por ejemplo? O sea, le continuamos 24 meses y... Yo te voy a decir también desde la práctica, porque los estudios son muy disímiles en esto y ya vieron que lamentablemente mieloma poco, pues como tiene tantas cosas que investigarse y es tan complejo, y tantas complejidades, y la lesión ósea siempre ha sido como la cenicienta de la investigación en mieloma. Hay grandes, muchísimas investigaciones en mieloma y la lesión ósea es como la cenicienta que no le prestan toda la atención. Entonces, te lo dar desde la práctica más que en la evidencia que es poca y no convergente siempre. Es mientras tenga lesiones óseas, documentados por algún método de imagen, se sigue. Entonces, tú empezaste el tratamiento y tenía, no sé, 30 lesiones óseas y le haces otro PET o otro TAC o lo que tú le puedas haber hecho imágenes y bajó de 30 a 5, pero todavía tiene lesiones. Esas lesiones todavía pueden tener eventos relacionados con el esqueleto y seguimos. Después tiene 2, seguimos. O sea, mientras tenga, sin un periodo de tiempo 24, 36, 48, seguimos, a no ser de que se presente una contraindicación, una osteonecrosis, una hipocalcemia que no responda, que no me ha ocurrido. Pues lo más frecuente es la osteonecrosis, que es la que nos obliga a veces a suspender. Yo siento que en mi práctica es menos de ese 5% que describen los estudios. Sí me han ocurrido, lamentablemente, pero siento, no tengo la estadística real, pero siento que es menos del 5% que está escrito en la literatura. Pero si el tratamiento fue supremamente exitoso y tú ya no documentas ninguna lesión ósea, ahí es donde te surgen las dudas. Entonces la duda es, bueno, ya no la veo por imagen, pero por fisiopatología sé que allí ese hueso no quedó normal, que la enfermedad del mieloma, las células plasmáticas están allí directamente en el hueso. Entonces, lo que hemos hecho, en la mayoría es que una vez que se terminan, ya no se ven lesiones óseas en las imágenes, seguimos una dosis alta de esta de 120 miligramos cada 28 días, como el siguiente año y si al siguiente año la reevaluación ósea, el control de la enfermedad sigue siendo óptimo, no hay nada de lesiones óseas, entonces guiamos la continuidad de la terapia con base a la densitometría ósea. Entonces ahí se trabaja en forma multidisciplinaria con el endocrinólogo y se aplican las calculadoras y demás, porque no es solo cuánto marca la densidad, sino que es un paciente que ya viene con un factor de riesgo que le hace que las calculadoras especiales lo marquen casi siempre como un paciente de riesgo. Y en ese momento, y como te digo, en multidisciplinaridad con endocrinología, la mayoría de las veces lo pasamos a la dosis de osteoporosis, porque como ya lleva un año sin que se documenten lesiones óseas, la enfermedad verdaderamente sí estaba estable, pasamos al paciente casi siempre, guiado por estos estudios, a una dosis de sostenimiento tipo la que se le da a un paciente para osteoporosis, que es 60 miligramos cada 6 meses. ¿Sí? Si haya algún otro comentario, aporte, bienvenidos los aportes que nos quieran hacer también. De pronto algo que yo haya omitido, alguna situación que hayan vivido que crean pueda ser de aporte para los demás. Bueno, yo creo que si no hay otros comentarios, si no hay otras preguntas, pues no los quiero retener para que puedan descansar y me siento muy honrado con la presencia de ustedes. Las preguntas, los comentarios, la discusión reflejan que me pusieron cuidado, que el mensaje llegó y eso me satisface mucho en lo personal. Y bueno, reiterarles que saben que cuentan conmigo siempre y para lo que me necesiten, allí estoy a la orden. Ustedes lo saben.